continuamos ahora con el doctor Rafael Correa. Él es médico cirujano, pediatra del Miami Children's Hospital, es cardiólogo infantil y electrofisiólogo del Boston Children's Hospital y actualmente es electrofisiólogo infantil en la clínica Cardiovid de Medellín y va a hablar de cardioneuroablación en pediatría. Doctor Correa, buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar entonces un poco acerca de cardioneuroablación y finalmente las perspectivas que hay para pacientes pediátricos. En la charla vamos a empezar hablando acerca de las bases fisiológicas y anatómicas que han llevado a este procedimiento, un poco de la historia y el desarrollo de las diferentes técnicas, las recomendaciones actuales y finalmente las aplicaciones que hay en pacientes pediátricos. Como sabemos, en nuestro cuerpo existe entonces siempre un balance entre el tono simpático y el parasimpático, y cuando por cualquier motivo hay un aumento en el tono vagal, ya sea paroxístico o persistente, se presentan entonces estas situaciones clínicas, las del síncope cardioinhibitorio, bloqueos AV funcionales o la bradicardia funcional. Bueno, un poco de anatomía y fisiología para entender cómo es que funciona este procedimiento. Entonces, en ambos sistemas nerviosos autónomos, el simpático y el parasimpático, las neuronas preganglionares se encuentran en el sistema nervioso central. Sin embargo, en el simpático, los núcleos postganglionares están en la cadena, las cadenas paravertebrales con axones postganglionares muy largos hasta llegar al órgano blanco. Esto es en contraposición a lo que ocurre con el sistema parasimpático, en donde las neuronas postganglionares se encuentran muy cerca al tejido órgano blanco. Este conocimiento y hallazgos previos de inervación vagal con aislamiento de venas pulmonares llevó a que el doctor Pachón en Brasil hiciera los primeros ensayos de cardioneuroablación, un término que él destinó para este procedimiento, en donde incluyó 21 pacientes inicialmente con diagnósticos de síncopes cardioinhibitorios, bloqueos AV y disfunción sinusal funcionales. Entonces, basado en el conocimiento anatómico histológico de dónde están localizados los núcleos postganglionares, se ingenió una técnica para determinar la localización desde el endocardio de esos plexos. Entonces, él teorizó que en las zonas en donde los axones y los núcleos estaban dispuestos e inervando el tejido auricular, se iba a producir un cambio en el patrón de despolarización, generando entonces una despolarización no homogénea o fibrilar, en contraposición a lo que ocurre en tejido sin inervación focal o sin ganglios expuestos, lo que llamó un tejido atrial compacto. Esto lo hace por medio de un software especial que se llama de análisis espectral. Él entonces expone los resultados del procedimiento en los 21 pacientes y describe que en resultados de Holter se ve que hay una clara disminución en la variabilidad, algo que está asociado pues al aumento del tono vagal, y también se da cuenta que hay cambios marcados pues en el patrón de conducción y de activación sinusal en los Holters pre y post procedimiento. Entonces, en los trazos pre habían pacientes con bloqueo AV funcional, por ejemplo, con bloqueos AV de alto grado intermitente, mientras que eso los dejó de ver en el periodo post procedimiento. Estos son los resultados entonces para los pacientes que tenían síncope cardioinhibitorio, que eran 5. Se dio cuenta que después de la ablación ninguno de ellos tuvo las recurrencias de los eventos. Para los pacientes que tenían bloqueo AV funcional, o sea, sin cardiopatía estructural subyacente, se dio cuenta entonces que los eventos de síncope también habían desaparecido y que los eventos en la conducción AV de alto grado, de bloqueo AV de alto grado, también habían desaparecido, únicamente con eventos pues, mucho más fisiológicos de Movitz 1 en uno de los pacientes. Algo similar también ocurre con los pacientes con disfunción sinusal, y después del seguimiento de 9 meses los pacientes habían dejado de tener pausas y las frecuencias cardíacas promedio y los síntomas por bradicardia también habían disminuido sustancialmente en esos pacientes. Esta es una gráfica de la localización de los ganglios que se encuentran cercanos al corazón y que inervan el nodo sinusal y el nodo AV. Entonces, como vemos, la mayoría están localizados en el seno oblicuo y en el seno transverso, alrededor de la inserción de las venas pulmonares o de la vena cava superior.
Lo que concluye entonces el grupo de Pachón es que los pacientes con bloqueo AV, disfunción sinusal y síncope cardioinhibitorio, que son fenómenos funcionales y que se mejoran en el caso del bloqueo AV y la disfunción sinusal con el uso de atropina como método diagnóstico, pueden ser susceptibles a manejo con el uso de cardioneuromodulación para evitar el uso de marcapasos. Él entonces también expande en su análisis y concluye que los ganglios que están más implicados en la inervación del nodo sinusal son los que se encuentran alrededor de la vena cava superior, entre la cava superior y la aorta, que es el que denominado el GP2, y también el GP4, que es el que se encuentra localizado anterior a la inserción de la vena pulmonar superior derecha. También adelante entonces propone que los ganglios que están más relacionados con la inervación del nodo auriculoventricular son los que se encuentran asociados a la inserción anterior a la inserción de la vena pulmonar inferior derecha y el seno coronario, que él denomina el posteromedial, y los que están de manera secundaria también asociados a eso son el del ganglio de Marshall y el posterolateral izquierdo. El campo de la cardioneurología entonces sigue avanzando y están los que revisan y parten de los estudios realizados por el grupo de Sonny Jackman en Oklahoma. Él había descrito previamente en pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que estimular los ganglios parasimpáticos con alta frecuencia y alto voltaje desde la vena cava superior o desde la arteria pulmonar derecha, logrando estimulación epicárdica, inducía una disminución en la respuesta ventricular. Entonces, basados en esos hallazgos, otros grupos han entonces diseñado protocolos para, por medio de estimulación en el endocardio, identificar la localización de los ganglios y de esa manera también encontrar otro punto para mapear y definir la localización en donde la ablación va a ser efectiva. Otro de los avances en cuanto al mapeo, identificación de los lugares para ablación, vino del grupo de Lelouch en UCLA. Lo que él describe entonces es zonas de mapeo de fraccionamiento. Él describe lo que se llama los lugares con fraccionamiento con alta amplitud, y él describe que en las zonas de la aurícula izquierda o derecha en donde se hace ablación en estos lugares hay un porcentaje muy alto que se induce una respuesta asociada a cambios en el tono autonómico vagal. Entonces describe los HAFE, que son los de alta frecuencia, los LAFE, que son de baja frecuencia, que posiblemente son asociados a zonas de cicatrización, y el miocardio normal. Más recientemente entonces, el grupo de Pachón y sus colaboradores en Brasil introducen el concepto de estimulación vagal extracraneana. Lo que ellos ingenian es un neuroestimulador para generar estimulación del nervio vago desde la yugular interna, y de esta manera poder durante un procedimiento evaluar en múltiples ocasiones si las ablaciones que se están generando están logrando el objetivo cometido. Aquí vemos entonces una gráfica de lo que consiste este procedimiento, y es básicamente, aquí tenemos un catéter diagnóstico el cual está conectado al neuroestimulador, y una vez se estimula el nervio vago se generan las pausas por bradicardia, por bloqueo auriculoventricular, y la propuesta es que si durante el procedimiento se llegó a cambiar lo suficiente la inervación cardíaca vagal, una vez se repite este procedimiento no va a haber un cambio en la respuesta, algo muy similar a lo que ocurriría cuando hacemos un test de atropina posablación. Todos estos avances han llevado a que en múltiples grupos se hayan llevado diferentes series de pacientes realizando el procedimiento de cardioneuromodulación utilizando diferentes técnicas desde diferentes localizaciones, y la duda existe en este momento de cuáles son las mejores aproximaciones. Para tratar de resolver esto, el año pasado el equipo de Morillo, Aksu y Vanderberg publicaron una revisión sistemática de los estudios que hasta el momento han salido en este respecto. Ellos incluyeron entonces 14 estudios, incluyendo un total de 465 pacientes. Lo primero que evaluaron entonces es la efectividad,
y ellos ven que la tasa de libertad de eventos sincopales recurrentes, todos estos pacientes o estos estudios son para síncope neurocardiogénico, entonces el 92% de los pacientes no tenían recurrencias. Y cuando comparan el tipo de aproximación, si era únicamente del atrio derecho, atrio izquierdo o biatrial, se dieron cuenta que había una diferencia significativa entre los pacientes que nada más habían sido aproximados del atrio derecho con una libertad de síncope del 82% versus cuando había sido biatrial o del atrio izquierdo solo. Otro hallazgo interesante tiene que ver con la durabilidad del efecto. En todos los estudios se ve entonces que la variabilidad de la frecuencia cardíaca en Holter disminuye en los primeros meses posablación, pero parece que tuvieron una tendencia a mejorar de nuevo por posiblemente reinervación. Algo similar pasa con la frecuencia cardíaca, sin embargo en los estudios que se ha visto esto ha sido más pronunciado en los que ha sido únicamente del atrio izquierdo o el derecho y no ha tenido recurrencia de la sintomatología asociada. No podemos olvidar entonces también la incidencia de eventos adversos, de los cuales los más importantes posiblemente serían la incidencia de taquicardia sinusal inapropiada, que en la mayoría de casos son transitorias, en algunos requiere tratamiento farmacológico y sobre todo en el reporte de WHO hubo una incidencia alta de eventos de fibrilación auricular, que también se manejó médicamente y también fueron transitorios. Desde Polonia, este año nos llegó el primer estudio randomizado controlado realizado por Piotrowski y sus colaboradores. Ellos entonces asignaron un total de 48 pacientes a un grupo de cardioneuromodulación y a un grupo control con manejo no farmacológico. Todos los pacientes eran pacientes adultos, todos tenían eventos sincopales frecuentes con más de 3 en el año que precedía el estudio. Y en todos ellos había una sospecha de cardioneuroinhibición para el mecanismo de los síncopes. Y esta documentación ha sido por clínica en la minoría y la gran mayoría pues por resultado del TIL test. En los pacientes asignados a cardioneuroablación, entonces las aplicaciones se realizaron enfocándose principalmente en el ganglio superior derecho y en el posterior medial izquierdo, desde el atrio derecho y el atrio izquierdo. Y luego de un seguimiento total de 24 meses, esta es la gráfica de Kaplan-Meier que ellos reportan con sus resultados y ven que en el grupo de cardioneuroablación, que es este azul de encima, la tasa de recurrencia fue muy baja, 8% únicamente en los pacientes que se les realizó la intervención, versus el 54% de primer evento de síncope en los pacientes a quienes no se les realizó la intervención. No solamente eso, sino que también ellos realizan una comparación de índices de calidad de vida en pacientes con síncope utilizando la escala de Calgary, y ellos ven que preablación, en el grupo que se le hizo la cardioneuroablación, que es el azul, se ve que hay una mejoría significativa con respecto a los pacientes a los que no se les realiza la cardioneuroablación. Vamos a hablar entonces de lo que sabemos en este momento y de lo que nos falta todavía saber. Empecemos entonces con los pacientes que posiblemente se beneficien. Principalmente se concentraría en los pacientes que tienen síncope vasovagal, que es mayormente cardioinhibitorio, las disfunciones sinusales y del nodo AB, que son funcionales, o sea, revertibles con atropina, y se debe hacer idealmente una correlación de síntomas con los trados electrocardiográficas y el TIL test siendo un surrogado aceptable para esto. ¿Qué no sabemos? De pronto el efecto en formas mixtas, no sabemos tanto, o incluso hay estudios en formas predominantemente vasodepresoras, en donde ablación de las fibras aferentes en ese miocardio podría también afectar positivamente a estos pacientes. Con respecto a la ablación, entonces hay varias cosas que tenemos que investigar. Entre ellas existen muchos tipos de mapeo para seleccionar los puntos de interés para ablación. Existen los grupos que utilizan más que todo mapeo anatómico, otros con análisis espectral. Hay quienes utilizan análisis de fraccionamiento y hay otros que utilizan estimulación con alta frecuencia para identificar las zonas donde se inducen respuestas vagales. En muchos de ellos utilizan una combinación y debemos estudiar y aprender cuáles son las mejores formas para aproximarlo para obtener un mejor resultado.
Igualmente, durante la evaluación nos falta reconocer también entonces cuál va a ser nuestro endpoint. No sabemos si necesitamos una evaluación desde el atrio derecho o desde el atrio izquierdo o ambos, y no sabemos si la utilización de la estimulación vagal extracraneana nos permite identificar ese momento en donde ya hemos realizado suficiente ablación y posiblemente seguir únicamente incrementaría los riesgos de una complicación. Con respecto a la seguridad y la eficacia de este método, sabemos que a corto término parece tener un efecto positivo por los estudios hasta ahora publicados y el ensayo clínico randomizado. Sin embargo, no sabemos cuánto de ese efecto puede ser explicado por efecto placebo, por lo que se están diseñando estudios con grupos sham de ablación. Y también tenemos que seguir evaluando la seguridad a largo término de un paciente con denervación vagal en sus aurículas. Esta es una gráfica publicada por el grupo de Aksu y Morillo, y básicamente es la forma en que ellos prevén que la aproximación puede implementarse para la cardioneurulación. Entonces, en los pacientes que tienen síncopes que son refractarios y que son mayoritariamente cardioinhibitorios, en los pacientes jóvenes ellos pensarían que es donde la cardioneurablación tendría el mayor espacio para su utilización. En los pacientes que son mayores y por ende en quienes una enfermedad intrínseca del nodo AV o nodo sinusal puede tener parte de la responsabilidad en la presentación clínica, entonces se debe definir si se hace una cardioneurablación o si se toman como alternativas las terapias de estimulación hasta el momento aplicadas. En los pacientes que tienen formas mixtas, entonces recomendarían inicialmente el uso de terapias no farmacológicas y farmacológicas y eventualmente una cardioneurablación para complementar la terapia si se requiere. Mientras tanto, en formas vasodepresoras, hasta no salgan nuevas evidencias que sugieran un efecto significativamente importante de esa denervación de las fibras aferentes, posiblemente por el momento la terapia farmacológica y no farmacológica son las que tienen mejor evidencia. Bueno, en esta última parte de la charla me voy a enfocar entonces de lo que hay en pediatría. Como siempre, en realidad hay pocos datos. Hay pocos reportes de pacientes. Este es un reporte realizado en el 2020 por el grupo en George Washington University. Es un paciente de 16 años que tenía historia de eventos sincopales recurrentes y eventos documentados de pausas hasta de 3.3 segundos. Esto es una lectura del monitor de eventos, en donde se ve una de las pausas correlacionadas. Él tuvo exámenes realizados documentando que el corazón era funcional y estructuralmente sano. Y fue llevado a un estudio electrofisiológico en donde se realizó una cardioneurablación. La forma en que ellos aproximaron el caso fue haciendo ablación específicamente en las zonas en donde con estimulación de alta frecuencia se inducía un enlentecimiento en la conducción auriculoventricular, documentando pues que eran superpuestos a localización de los ganglios vagales, y estos se enfocaron básicamente en los que sabemos que inervan más que todo el nodo auriculoventricular, el posteromedial, desde el lado derecho y desde el lado izquierdo. El grupo entonces documentó una resolución de los síntomas sin más eventos de bloqueo AV en el monitor de eventos. Este es un reporte también que fue publicado en forma de abstract en el Heart Rhythm. Es básicamente la experiencia de los pacientes que recibieron cardioneurablación en el grupo de pediatría, en el grupo de Children's National en Washington. Ellos describieron la experiencia en 7 pacientes con disfunción sinusal, bloqueo AV funcional o síncope, y la aproximación que utilizaron fue utilización de estimulación de alta frecuencia para documentar la localización de los ganglios vagales y por anatomía. Básicamente hicieron una ablación de los ganglios que ellos suponían estaban envueltos en la fisiopatología del problema. Entonces el superior derecho para los que tenían disfunción sinusal o el posteromedial para los que tenían disfunción del nodo AV, o en ambos cuando era la situación combinada. Y el seguimiento que reportan es corto, de 6 meses, pero en ninguno de ellos había recurrencia de las pausas, de bloqueo AV o de síncope.
Finalmente les quiero contar acerca de la experiencia del Dr. John Clark en Akron Children's en Ohio, que está trabajando fuertemente en cardioneurología en pacientes pediátricos. Eso es experiencia no publicada, pero él habla de haber tenido 14 pacientes en edad pediátrica de 16 meses a 21 años, pesando desde 8 a 140 kilos. Él describe que dentro de los casos más interesantes están pacientes con síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico, disfunción sinusal y escape nodal, o sea, posiblemente una enfermedad mixta, funcional y estructural, un paciente con fisiología univentricular y una anatomía compleja subyacente, y un paciente de 16 meses con síndrome de QT3 con eventos de bloqueo AV funcional con espasmos del sollozo. También describe una buena respuesta en estos pacientes y su aproximación para estas situaciones incluye básicamente considerarlo en pacientes que van a requerir estimulación y para los que la cardioneurulación podría evitar un implante de dispositivo, bloqueos AV funcionales, disfunción sinusal funcional y síncope. Incluso en pacientes no estamos seguros, pero en pacientes con epilepsias y eventos de bradicardias importantes en donde se quiera prevenir eventos de muerte súbita, o incluso en pacientes, eso es para estudiarlo, en pacientes en quienes un tono vagal aumentado puede llevar a eventos de muerte súbita, pacientes como con Brugado o síndrome de QT largo. Entonces, para concluir, pienso que se necesitan estudios evaluando la seguridad y efectividad a largo término, pero se perfila como una opción muy importante para el implante, una opción al implante de dispositivos en síncope cardioinhibitorio, disfunción sinusal y bloqueo AV funcionales. Y pienso que es especialmente útil en pacientes pediátricos, dado que las implicaciones de un dispositivo en esta población es mucho más relevante que en la población adulta. Con esto entonces, muchísimas gracias y continuamos con el simposio. Mil gracias, doctor Correa. Sin duda es una terapia que muy seguramente en pediatría va a tener mucho uso.